Hola mis hermanos, hoy estamos comenzando una nueva etapa en la iglesia Verbo Zona 9, si puedo todavía decir Zona 9, pero la iglesia Verbo que somos nosotros. Y eso es el Sermón del Monte. Y lo que yo voy a presentar a ustedes es la introducción y una visión general, una panorama de estos capítulos, porque son 5 capítulos de Mateo. Capítulo 5, 6 y 7. Y estos capítulos juntos son conocidos como el Sermón del Monte y demuestran enseñanzas morales básicas de Jesús y sus expectativas para sus discípulos. Entonces nosotros en la iglesia hemos visto estos 3 capítulos son fundamentales para nuestro entendimiento de 2 cosas: nuestra identidad espiritual en Cristo Jesús, y la segunda cosa, el hecho que somos discípulos y también somos llamados por el Señor para discipular a los otros. Entonces, fundamentalmente hablando, Mateo capítulo 5, 6 y 7 son primordiales en nuestro entendimiento y nuestro fundamento. El marco temporal que estamos viendo aquí es después de Jesús haber sido bautizado por Juan en el río Jordán, de haber terminado sus 40 días de ayuno en el desierto y de haber empezado a predicar en Galilea. Y yo supongo que eso incluía su primer milagro en la boda de Caná, cuando él cambió el agua en vino. Entonces ya estaba ganando fama y la gente estaba buscándole para ver qué tenía este nuevo maestro que decir. Entonces ese es el marco de estos 3 capítulos. El marco geográfico, el Señor dice en el Sermón del Monte, es muy interesante que el lago de Galilea es debajo del nivel del mar. O sea, una colina ahí todavía no llega a ser encima del nivel del mar, pero él estaba encima de una colina cerca de Cafarnaúm. No se sabe exactamente el lugar donde él predicó este sermón, pero dicen que sí saben, pero hay una basílica católica sobre lo que piensan que es la colina donde el Señor predicó, pero no es importante para nosotros. Lo que él dijo es lo que es importante. Y estaba en la orilla norte del lago de Galilea, más o menos 125 kilómetros de Jerusalén. Entonces aquí está el lago de Galilea, donde comienza el río Jordán. El Jordán baja hasta el Mar Muerto, y esos 125 kilómetros de distancia a Jerusalén. Ok, yo menciono esto porque vamos a ver quiénes eran los oyentes, quién estaba ahí ese día. Le siguió mucha gente de Galilea, o sea, el lugar donde está Cafarnaúm, Caná, Betsaida, estos lugares donde Jesús comenzó y hizo sus milagros. Estaban gente de Decápolis, eso es el lado este del lago de Galilea. 10 ciudades que estaban bajo otro régimen, no bajo las autoridades de Judea. De Jerusalén, 125 kilómetros. Esa gente vino para oír Jesús. Y estamos hablando de caminar. Y para que ustedes tengan una idea de esto, es como salir del centro de Guatemala, ahí en el Palacio, y caminar hasta los encuentros o la bajada al lago de Atitlán. Eso es lo que esas personas hicieron. Caminaron desde Jerusalén para oír
lo que estaba diciendo este nuevo maestro. Y gente de Judea y de otro lado del Jordán, o sea, gente que estaba en lo que era Moab y esos lugares que ahora es Siria, Jordán de hoy en día. Entonces teníamos gente del Líbano, de Siria, de Jordán, de Palestina, y todas esas personas habían oído de Jesucristo, y dice la palabra que multitudes de ellos estaban siguiendo a Jesús. Y esa muchedumbre quería decir miles de personas. Es extraordinario lo que estaba pasando. Cristo Jesús estaba ganando fama. Entonces, habían toda esa gente y no sabían, porque no hay un testimonio histórico que dice 5,000, como nosotros sabemos en una situación, o 4,000 en otra situación, o el número de personas que fueron salvados cuando Pedro predicó por primera vez el día de Pentecostés. No sabemos, pero podemos tener la idea que eran miles de personas que estaban ahí, y el Señor comenzó enseñándoles, comenzando con la bienaventuranzas y el Padre Nuestro, juntamente con otros principios centrales del discipulado cristiano. ¿Okay? Entonces, no es que los bienaventuranzas son una cosa y el Padre Nuestro es otra cosa y otras enseñanzas de Jesús son todavía otras. No, un montón de cosas el Señor Jesús habló ese día y era la base de enseñanzas que Él iba a desarrollar durante los próximos aproximadamente 3 años. Okay. Por eso es importantísimo que todos nosotros escuchemos a esos próximas 8 enseñanzas que nosotros vamos a presentar para su edificación y crecimiento en cosas naturales y espirituales. Muy importante. Y la clave de todo, yo les voy a dar la clave antes de presentarles toda la información general, porque con la clave vamos a tener cómo entender todo lo que tenemos aquí. La clave de entender todo lo que el Señor Jesús dice, sus enseños, es lo que Él mismo dijo. No penséis que yo he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Esa es la clave de todo, porque escuchando lo que Jesús dice aquí, mi Dios, uno tiene la idea, Él está partiendo camino con judaísmo como estaba conocido en ese tiempo. Y de hecho estaba haciendo eso, no porque era Jesús antibíblico, sino por otras razones que vamos a ver más adelante. Pero el Señor dijo, yo no estoy aquí para iniciar una nueva religión, para acabar con lo que es la enseñanza esencial del judaísmo, etcétera, etcétera. Yo estoy aquí para cumplir con todo lo que es la ley y todo lo que dijo los profetas sobre el Mesías. Yo soy la persona que tiene esas respuestas. Ok. Y eso es un contexto para los judíos. La espiritualidad consistía en aplicar la ley de Moisés y un montón. Si fuera solo la ley de Moisés no habría sido tan malo. La ley de Moisés, si hubiera sido solo eso, no tendríamos problema y los judíos no habrían tenido problema. Pero lo que pasó es los judíos acrecentaron un montón de reglamentos sobre comportamiento externo que se añadieron a la ley a lo largo de los siglos. Entonces la gente tenía un peso de cosas para observar, haz esto, no hagas el otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo, eso, ustedes tienen letras, pero no tienen espíritu aquí. Y esto es lo que estamos diciendo, que Jesús vino para cumplir
con la ley y con los profetas. No a agregar otros pensamientos, otras normas, otros estatutos, no. Jesús mostró que la verdadera espiritualidad se basa en amar a Dios y a los hombres sirviéndoles con humildad. Entonces tenemos dos cosas: amar a Dios, amar a los prójimos, y mostrar eso a través de servir los otros humildemente. Ahora, quiero dejar algo que no es de Mateo, sino Romanos 13:8, que dice: dejó claro que practicar la ley era algo sencillo, como Pablo subsecuentemente explicó. No debáis nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y ahí la clave, otra vez, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, este es lo que el Señor está diciendo. Yo no vengo para acabar con la ley. Yo estoy aquí para decir qué es el significado real de la ley. Eso es amar. Y comenzando con los temas, ahora que tenemos esa introducción, ya vimos una visión panorámica de qué consiste estos capítulos. Y aquí tenemos las bienaventuranzas en Mateo 5, 3 a 12. La palabra griega que la versión Reina Valera traduce como bienaventuranza o bienaventurado la persona que, también puede traducirse como feliz, como en algunas versiones, o como la nueva versión internacional que muchos de ustedes usan, dichoso. Dichoso el hombre, ¿sí? Dichoso, pero no importa. El asunto es que es una bendición hacer ciertas cosas y estar en ciertas condiciones, porque Dios promete resultados de Él. Y hay 8 bienaventuranzas. Y aunque parece por la estructura de la octava bienaventuranza que puede ser una novena, pero eso es realmente una cuestión de gramática. Yo pensaba cuando era más joven que no son 9, yo veo aquí 9, pero 8 y 8A y 8B, que algunos llaman 9, realmente es el mismo tema, es persecución. Entonces esto va a ser amplificado y explicado por nuestro gran pastor de las ovejas de nuestra iglesia, Pablo Yamán. Las bienaventuranzas presentan un nuevo conjunto de ideales que se centran en el amor y la humildad. Dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres. Bienaventurados, pobres, pero la Biblia dice que es un castigo la pobreza. Sí, pero están hablando no necesariamente de pobres. Están hablando de pobres de espíritu, personas que andan con humildad, no importa su condición en la vida. Entonces Jesús estaba radicalmente dando una explicación cómo debemos ver las cosas y que debe ser la actitud de nuestro corazón. En lugar de fuerza y de dominio, tenemos amor y humildad. Y Jesús va elaborando lo que Él dijo en las bienaventuranzas más adelante en su discurso. Y después de esto viene Mateo 5, 13 a 16, que es a una descripción de los discípulos. Y eso es, nosotros somos la sal de la tierra. Él no estaba diciendo que todo el mundo es sal de la tierra. Está diciendo, los que son mis discípulos son la sal de la tierra y luz del mundo.
Ahora, nosotros sabemos que Cristo Jesús es la luz del mundo. Él mismo dice esto. Pero también como seguidores de Cristo, los discípulos también tienen que ser sal y tenemos que ser luz. Destaca tanto el trabajo de base de ellos como su gran valor en el plan de salvación. Lo que es la sal preserva las cosas, sana diferentes enfermedades y hay otros usos de la sal, y la luz obviamente ilumina el camino y revela cosas. Entonces, pasando a Mateo 5, 17 a 48, ese es un trecho muy largo. Este es el trecho más largo realmente del sermón. Es conocido como, y eso es para los teólogos entre ustedes, conocido como antítesis de Mateo. Okay, trata de leyes del Antiguo Testamento reinterpretadas por Jesús en el contexto del Evangelio que Él estaba presentando, de las buenas nuevas que Él estaba presentando. Y hay 6 partes. Él habla de asesinato, versos 21, 26. Yo no voy a mencionar todos los versos. Adulterio, divorcio, juramento falso, venganza, retribución y la relación entre amor y el odio. Y eso es algo que todos nosotros hemos leído y tratado de poner en práctica, pero es la ley y lo que dice el Señor sobre esas leyes. Y en 48 Él dice, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y eso nos da la idea que lo que Él está diciendo de su interpretación de la ley, la revelación divina de la ley, es el camino a la perfección. Y la perfección en ese sentido no es perfecto como es un diamante perfecto. No es esto que está. La perfección es un camino, es un destino al entrar una trayectoria. Y nuestro caminar con Dios es obviamente ser perfecto, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y quiero solo mencionar 2 de estas cosas que fue mencionado en el antítesis del Sermón del Monte. Y eso fue, en la ley dice, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice, bueno, vamos a ponerlo de esta forma. Ama, mi hermanito, a tus enemigos. Eso es radical. ¿O qué tal? La ley dice que no debemos cometer adulterio. Pero Jesús dice, yo les digo que el hombre que piensa en una mujer en una forma lascivia ya cometió adulterio en su corazón, y eso no queremos ver. Entonces, esas son enseñanzas radicales usando la misma ley, pero interpretando qué es el corazón del Padre para nosotros. Entonces, siguiendo a Mateo 6, 1 a 18, encontramos algo interesante, que Jesús condena las buenas obras hechas para ganar reconocimiento y aprobación de los hombres, y no hechas de un corazón dedicado a Dios. Menciono la limosna, la oración y el ayuno. Y lo que Él está diciendo aquí, lo que tenemos es mucha falsedad, falsa espiritualidad de los hipócritas. Y en medio de todo esto, el Señor enseña el Padre Nuestro, cómo orar correctamente, incluyendo la admonición a perdonar a los otros como Dios nos perdonó. Entonces, nosotros no ayunamos para ser vistos de los hombres, ayunamos para bendecir a nuestro Señor.
Y ahí pasa a 6, 19, 34 que dice, sus verdaderos discípulos acumulan tesoros en el cielo, ponen su mirada en el Señor, saben que no pueden servir a dos amos y no se preocupen por la comida, por el techo, ni por la bebida, la ropa o la propia vida, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos y Él es bondadoso para suplir nuestras necesidades. Y el Señor termina todo ese trecho con un contundente instrucción de versículo 33, y eso es, mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidos. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar primero el reino de Dios y no las cosas de este mundo. Y la primera parte de Mateo 7 trata del juicio. Y Jesús condena a los que juzgan a los demás antes de juzgarse a sí mismos. No juzguéis para no seáis juzgados. Y todos nosotros conocemos, ¿no? ¿Cómo vamos a quitar una astilla del ojo de otra persona cuando tenemos un tronco en nuestro propio ojo? Esto es precisamente de Mateo 7. Y finalmente, siguiendo estas ideas, la oración siempre tiene una respuesta. El Señor dice, quien busca halla, quien pide recibe, al que llama se le abrirá. Entonces nosotros estamos viendo esto, la necesidad de continuar orando, cosas que Él amplía más adelante en los otros evangelios. Y el Señor en todo esto advierte a sus discípulos que eviten el camino ancho, el camino fácil que va para el infierno, y tomar el camino estrecho que nos guía al Señor. ¿Y qué es el camino estrecho? La voluntad de Dios, no haciendo, bueno, el mundo es grande, podemos hacer lo que nos da la gana, tenemos derecho. No, solo tenemos un derecho, hacer la voluntad de Dios. Y Él deja eso muy claro. Y dice a los suyos que tienen que cuidarse de los falsos profetas, porque siempre cuando hay algo bueno, van a haber las cosas falsas, las personas falsas que imitan. ¿Por qué? Nadie imita algo que no vale nada. Siempre imita o falsifican lo que es bueno, y lo que es Jesús es bueno, y Él dice, hay muchos que van a venir en mi nombre, cuídense de ellos, porque yo no les mandé y no son ellos yo. Y eso repite Él en otros casos. Y finalmente dice que el hombre que oye las palabras que Él habla es el hombre que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las tempestades de la vida y las dificultades por haber sido construido en la roca, esa casa se queda. Y el que construye sobre la arena pierde todo. Discípulo y no discípulo. Jesús está hablando a los suyos. Esta es la actitud que ustedes tienen que tener. Esto es para discípulos. Yo estoy hablando a las multitudes, pero lo que quiero decir es para los discípulos. Espero que todos sean discípulos, pero sé que todos no van a ser discípulos. Y cuando Jesús terminó su sermón, versículos 28 y 29 de Mateo 7, la gente hablando unos con los otros, si fueran guatemaltecos habrían dicho, puchica mano, este cuate está hablando como nadie más había hablado. Él no es como los fariseos, él no es como los escribas, como los líderes religiosos que nosotros tenemos. Él es una persona que hablando con una autoridad. Jesús está hablando la palabra de Dios con una autoridad divina. Entonces,
todo esto vemos que la gente se dio cuenta que tenemos un Jesús que sabe lo que realmente es el camino de Dios. Y hay innumerables posibilidades de entender y interpretar este material, el Sermón del Monte. Pero Jesús solo tiene una sola interpretación. Aprende lo que estoy haciendo y diciendo y hazlo, mi hermano. Seas tú mi discípulo, seas tú mi hermanito, seas tú una persona transformada por el poder del Evangelio. Porque el hombre que oye estas palabras mías y las pone en práctica son como esa persona que está edificando su casa sobre la roca. Y como digo, en las semanas que vienen vamos a ver en detalle estas enseñanzas y cómo estas enseñanzas pueden afectar nuestras vidas cuando las ponemos en práctica, como el Señor Jesús quiere que hagamos, para que seamos en este mundo sal y luz para todo el mundo. Entonces, hermanos, yo les digo, sería bueno comenzar estudiando de antemano, ahora mismo, hoy, de estos tres capítulos, haciendo uno de sus propios estudios y esperando que cada vez que nos reunamos en congregación, vamos a estar edificándonos con el entendimiento del Sermón del Monte. Dios les bendiga.